Profe, grabar. consultar, ¿Cómo, Luis? diga consulta del Dual Channel. Dual Sí. Channel. Esto, o sea, ¿cómo sería para que trabajen en diferentes procesos las memorias? Sí, generalmente apunta a la multitarea y apunta a que los procesos se ejecuten de forma paralela y que no tenga que esperar que termine uno para empezar el otro, sino que yo puedo empezar dos en el mismo tiempo o leer dos o guardar dos en forma simultánea. Siempre, siempre todas las mejoras que ustedes puedan llegar a encontrar eh, apuntan a que la compu sea más rápida. ¿Sí? No sé si a eso te referías. Claro, claro, sí. Siempre apunta a eso, a que, bueno, ¿cómo hacemos para que la máquina sea más rápida? Bueno, si yo conecto una memoria con single channel, o sea, va a esperar a que termine un proceso de leer y después va a meter el otro, lo va poniendo como en fila, por así decirlo, y cuando yo activo un dual channel, lo está haciendo en dos canales de modo simultáneo, de manera simultánea. Esto también se aprovecha con los procesadores que tienen multinúcleos, ¿no? Que ahora son todos. O sea, hoy día un procesador nuevo mínimo viene con dos núcleos y el estándar es con cuatro. Claro, cambia muchísimo. Sí, 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 tal cual. Bueno, seguimos esto si continuamos y después si se conectan Analia y Alan, que se vayan agregando. No hay Bien, problema. bueno, vuelvo a agrandar. Ahí vamos. Bueno, el tema de posicionar, como decíamos hace un rato, o sea, posicionar los agujeros de montaje es a tener en cuenta. Si fuésemos a colocar una placa de video o algún slot de expansión, hay que mirar en el gabinete si tenemos que romper alguna de las partes de atrás. Fíjense que esto suele venir con alguna chapa que está puesta, pero que se puede quitar para justamente colocar eh, estas tarjetas de expansión, ya sea una placa de video, ¿sí? O sean alguna placa de extensión, no sé, Wi-Fi, Bluetooth o algún USB extra. Fíjense que lo que hace después, una vez que ubicó todo, es simplemente poner los tornillos. Los tornillos tienen que quedar ajustados de forma firme, pero no exagerada, porque si no podemos quebrar la placa. O sea, no tenemos que hacerle fuerza extrema, pero sí tienen que quedar conectados de modo firme. Y lo que va a quedar, que vamos a hablar un poco en un rato, todas las conexiones del cableado, ya sea desde la fuente y también las conexiones que tienen que ver con el panel frontal, el botón de encendido, el botón de reset, digamos, todas esas conexiones vamos a tener que aprender a ver cómo se realiza su conexión. Bueno, esto más o menos lo mismo, digamos, ¿qué haríamos primero ahí? Bueno, creo que ubicar los separadores, Claro, ubicar los separadores o digamos, los soportes de los montaje. tornillos. O sea, los separadores y los soportes de montaje va a ser el lugar donde van a ir los tornillos. ¿Sí? Acuérdate que si el gabinete los tiene, o sea, se verían como levantados para que la chapa no esté al mismo nivel. Y si no los tiene, es decir que los agujeritos están al mismo nivel, tenemos que colocar estos soportes. ¿Sí? Entonces, esto sería el separador, es lo que levanta la placa para que no pegue, o sea, para que no pegue todo atrás. Es decir, yo lo que hago acá es esto. Vamos a colocar esto ahí. ¿Se visualiza? Ahí sí. ¿Sí? Si yo no tuviese esto, pegaría sobre la chapa todo el PCB y ahí hacemos un corto, ¿sí? Porque fíjense que todo esto tiene energía. ¿Sí? Si yo pongo una chapa acá y esto está prendido, se va a hacer un corto. Entonces, digamos, esto lo que me permite es justamente el separador, es un despeje. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Sería ese despeje que vamos a tener. Bueno, hasta ahí más o menos vamos. Segundo, ¿qué hacemos? Bueno, instale los separadores.
Claro. Claro, una vez que ya ubicamos, instalamos los separadores. Después, Instale los tornillos en los separadores. bueno, yo antes de instalar los tornillos, yo ahí lo que haría es como, ¿Tenía la placa? claro, exactamente, alinear la placa de forma correcta para Claro, claro. que, o sea, como para que el micro no me quede para abajo y esta cuestión. Y lo que seguiría después, alinear la placa de entrada-salida en la parte posterior. Todo lo que es entrada-salida es lo que denominamos back panel nosotros, ¿no? Entonces, Claro. digamos que coincidan los, digamos, los USB, que coincidan esas cosas. Eso es algo también importante a tener en cuenta. Y esperen que me detengo un segundo. Es importante a tener en cuenta la chapita de atrás, porque a veces nos puede jugar una mala pasada. Y la mala pasada sería que tendríamos que volver a instalar algo. Bueno, este no es el claro ejemplo, porque justo no lo tiene. Pero fíjense que, no sé si se llega a ver ahí, que las chapitas tienen como unos, digamos, como unas protuberancias acá, ¿sí? Y a veces suelen, por ejemplo, esta sería un ejemplo. Vamos a abrir, así se ve mejor. Porque pasa con las nuevas, con las que ya están usadas, no pasa porque ya se colocaron. Bueno, miren esto que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que tenemos el agujero acá. Ahí tenemos el agujero del RJ45, ¿sí? A veces uno tiene que mover esto, ¿sí? Lo tiene que mover así y lo tiene que mover así. ¿Se nota lo que hice? Esto estaba Lo original. doblan para adentro. Claro, porque ¿qué pasa? Si yo lo meto así, por ahí me queda en el lugar donde tengo que meter el conector. Entonces, cuando quiero meter el conector, justo me aparece esto ahí. Y no puedo enchufarlo porque tengo esta chapa ahí. Y uno, digamos, quiere sacarlo para afuera, lo tiene que romper o lo que sea, queda muy, muy feo. Entonces, antes de colocar la chapita de atrás, hay que ver cómo están ubicadas estas cosas para que no nos quede tapando el agujero, tapando el hueco de lo que queremos conectar. Es decir, que si yo tuviese una chapita acá en el USB, cuando quiera enchufar el USB, estos pedacitos de metal me van a trabar para que yo pueda hacer el encastre correcto. ¿Está bien? Eso, bueno, Sí, sí. una vez que ustedes armen todo, dejaron todo listo y quieran enchufar un USB y vean que está la chapita ahí, ahí se van a acordar. Decir, tenía razón porque van a tener que armar todo de vuelta. De conectar los cables, sacar los tornillos, sacar el MAD de afuera, doblar la chapita y después volver a meterlo. Así que bueno, a tener en cuenta. Lo cuarto sería lo que decíamos, ¿no? Alinear en lo que sería la salida del back panel. Quinto sería bajar la placa en el lugar para que estén los tornillos. Y sexto, la parte de instalar tornillos. Vamos a verificar si está bien. Miren, nos aparece incorrecto algo. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo arreglaríamos? El primero, instalar los separadores, ¿puede ser, profe? Lo probamos. Yo, viendo así, lo que haría como en primera instancia, alinear la placa madre en la dirección correcta. O sea, como para ver dónde estarían los separadores. Y después ubicarlos como segundo y tercero instalarlos. ¿Les parece que probemos así? Sí, sí, sí. O sea, ¿se entiende lo que haríamos primero? Según lo que está pidiendo acá, ¿no? O sea, nos fijamos dónde están los agujeros de montaje. Entonces alineamos y posicionamos la placa madre arriba. Segundo, ubicamos dónde están los separadores. Y tercero, los instalamos. Vamos a verificar a ver si funciona. Ahí está, perfecto. Bueno, esto es un poco variable, ¿no? Porque, vuelvo a decir, yo puedo, no sé, primero ubicar los separadores, segundo ponerlo y después alineo ahí arriba más o menos cómo puede llegar a ir. Bueno, después en la práctica lo vamos a ver un poco más y depende si cambia nuestra placa madre. Bueno, miren, acá tenemos un ejemplo de que cambia la placa madre. Este es un buen ejemplo. ¿Se acuerdan que decíamos que en la línea superior
estaba derecho. Este agujero de montaje venía derecho con este, ¿es cierto? Sí, coincidió. En el segundo decíamos que venía también derecho. Acá tenemos un agujero de montaje, venimos derecho, acá tenemos el segundo agujero de montaje. Y lo que habíamos dicho es que en el tercero cambiaba, o sea que no venía en la misma línea. Fíjense que este no es el ejemplo. Tengo un agujero de montaje y totalmente derecho tengo el otro agujero de montaje. Entonces, si nosotros fuésemos a la parte de ese gabinete, yo no tendría que ponerlo en dirección separada, que es lo que quiero decir. Miren. Es igual. Bueno, lo vamos a ver en el video porque ese también tiene la misma forma, pero fíjense que en el video que habíamos visualizado, lo vamos a poner por acá, fíjense que la primera línea está derecho, la segunda línea está derecho, pero la cuarta línea que tenemos ahí no está totalmente derecho, sino que yo ahí estoy ubicando los agujeros de montaje, uno que está más arriba y el que está acá, fíjense que no viene en la misma línea. Entonces, hay gabinetes que voy a tener un agujero de montaje acá, un agujero de montaje acá y el otro acá abajo. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que hacer es ubicar cómo está la disposición de la placa madre para justamente poder colocar los soportes. A eso apunta. ¿Está bien? Justo este que tengo acá son todos alineados en el mismo lugar. No voy a buscar otro más de allá arriba, pero ¿se entiende más o menos cuál sería la idea de ubicar dónde lo vamos a conectar? Sí, profe. Genial. Bueno, vamos a seguir con la selección de componentes y ver si podemos ver las compatibilidades. Hasta acá, nosotros de modo teórico-práctico, digo teórico-práctico porque ustedes todavía no pudieron hacer la práctica en sí, tendríamos que saber cómo colocar una fuente de alimentación, que sería simplemente montarla en el gabinete y poner los 4 tornillos. Tendríamos que saber cómo colocar un CPU, ya sea LGA o PGA, en el socket. ¿Sí? Tenemos que saber que los pasos son levantar la guillotina, alinear el CPU, colocarlo, cerrar la guillotina, poner la pasta térmica y el sistema de refrigeración. Y tendríamos que saber colocar una memoria, vuelvo a decir, teórico-práctico, o sea, lo vieron con un video y se los comenté yo, todavía no sé si todo el mundo pudo hacer una práctica directa, y deberían más o menos tener los conceptos de cómo colocar esta placa en un gabinete, teniendo en cuenta poner la chapita de atrás, los agujeros de montaje y digamos que todo quede montado. Todavía no vimos nada de conexiones de cables, ¿sí? Solamente que quede todo montado. De eso que resumimos recién, ¿hay algo que no haya quedado claro o algo que quieran repasar o que podamos ver? ¿O podemos continuar? Continuamos, ¿no, profe? Continuamos, perfecto. Bueno, ustedes Sí, yo díganme también. y cualquier cosa retomamos. Bueno, acá empieza a aparecer esta cuestión de que si alguien me consulta o nos dice cuando ustedes se reciban como técnicos de computadora, dice, che, quiero armarme una PC, ¿qué me podría llegar a armar? Creo que es la pregunta más peligrosa que les podrían hacer. Y sobre todo cuando vuelvan los asados de los domingos, si se le hacen un domingo de asado, cuando uno ya no quiere trabajar más, ¿no? O sea, quiere comerse un sanguchito vacío y esas cosas, y no quiere trabajar. ¿Por qué digo la pregunta más peligrosa? Y porque hay muchas opciones, digamos. Es muy difícil recomendar algo a alguien, porque hay que tener en cuenta siempre para qué va a usar el equipo, cuál es el presupuesto que quiere destinar a ese equipo, si tiene alguna preferencia de marcas. Yo muchas veces dudo de si alguien que por ahí no tiene conocimientos de PC le guste más una marca de madre que otra, porque quizás ni siquiera tiene en cuenta que existe una placa madre, ¿no? Pero nosotros como que sí tenemos en cuenta esas cosas.
Sabemos, no sé, que el Asus viene con 2 disipadores y el MSI viene con uno, entonces decimos, bueno, es mejor el Asus porque si hacemos overclocking, le va a funcionar mejor. Pero por ahí también sabemos de que la persona va a usar para un trabajo de oficina, no va a hacer overclocking y le puede funcionar perfecto. Pero bueno, hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir digamos, un motherboard. Bueno, por un lado que tenemos que tener en cuenta es las marcas, ¿no? O sea, empezar a conocer un poco acerca de marcas de motherboard. Vamos a armar nuestro documento de texto, así nos queda como soporte también. Selección de motherboard. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que mencionen algunas marcas y como tarea que busquen algunas marcas más que no mencionemos ahora acá en la clase para ver qué opciones tenemos con respecto a las marcas. Es importante tener en cuenta esto, o sea, no es una cuestión solo de marketing, sino saber cuáles son las que están en el mercado y después empezar a analizar cuáles serían mejores, cuáles serían consideradas peores, cuáles serían más costosas, cuáles serían más económicas. ¿Alguien conoce alguna marca de motherboard que quiere decirme así ya? Gigabyte, profe, ¿puede ser una? Bien, Gigabyte es una. Sí, es una marca de motherboard. ¿Qué otra más? ASRock. ASRock es otra. ¿Qué más? Bueno, les anoto una y les cuento una historia. Asus es una marca, digamos, excelentísima de placas madres de hace muchos años. O sea, comprar una madre Asus es como sinónimo de buena calidad. Y hace muchos años, en un reino muy lejano, aparecieron estas marcas chinas que llamaban ASRock, y a mí me pasaba de ir a comprar al mayorista y veía en lo que era el RMA, que son las garantías, que devolvían cajas y cajas y cajas de estos ASRock, porque eran realmente muy malos, o sea, fallaban, tenían mucha tasa de RMA, fallaban muchísimo. Bueno, con el tiempo Asus compra ASRock y ASRock pasa a ser la segunda marca de Asus. ¿Por qué lo compra y por qué tiene tanto éxito ASRock? Porque eran muy económicos, pero muy económicos. O sea, cuando un mother con las mismas características de Gigabyte o de Asus valía, por ejemplo, no sé, $100, yo en ASRock lo conseguía exactamente al mismo, igual, con marca ASRock por ahí por 70. ¿Sí? Entonces, no sé, me ponía una memoria más. Y cuando Asus compra ASRock ahora, le empieza a poner mejores componentes, fabrica mejor, y la verdad que funciona muy bien ahora. Obviamente Asus sigue siendo Asus, pero ASRock no tiene tanta tasa de RMA o tanta tasa de falla. A mí me gusta a veces, o no me disgusta, digamos. Obviamente preferiría un Gigabyte, un Asus, un MSI, ahí ponemos alguna marca más, pero ASRock funciona, creo que bien. ¿Alguien conoce alguna marca más? Intel, ¿puede ser, profe? Bien, perfecto. Intel tiene como varios negocios, vende varias cosas, ¿no? Intel fabrica sus propios procesadores y ahora estamos viendo que fabrica sus propias placas madres, y cuando hablemos la semana que viene acerca de chipset y de marca de chipset, vamos a ver que también fabrica sus propios chipsets. Alguien dijo algo y no lo escuché, no sé si fue Marcos. Lenovo. ¿Cuál? Lenovo. ¿Lenovo así? Sí. Bueno, Lenovo en realidad no fabrica placas madres, ¿eh? O sea, sí fabrica computadoras. Pasa lo mismo que con HP, o con Dell o con IBM. Lenovo, puede ser que yo busque algún mother y me aparezca un mother de marca Lenovo, pero no los fabrican ellos, sino que los mandan a fabricar. Fíjense que la mayoría de estos mothers
pasa lo mismo que con HP. ¿Vieron que el mother que vimos en el ejemplo de recién decía HP? No sé si lo recuerdan. ¿Ven que este mother Sí, dice, profe. ven que este dice Lenovo? O sea, está escrito Lenovo. Pero bueno, lo cierto es que Lenovo no fabrica placas madres. ¿Sí? La manda a fabricar a algún fabricante. No sé si será, no les puedo precisar o sea, quién se lo fabricó, pero podríamos averiguar, se puede conseguir esta información, quién le fabrica, y encima no es que siempre les fabrican los mismos, por ahí HP este año hizo un convenio con Asus y Asus le fabricó 15.000 mothers para un modelo de computadora. Y el año que viene o en 6 meses, lo que sucede es que hace otro convenio con Gigabyte y le fabrica mothers para acá. Pero no es un fabricante de placas madres, Lenovo. Sí, Marcos, así que lo dejaríamos por fuera, igual que HP, igual que Dell, o sea, no fabrican placas madres. Dale, dale, gracias. Bien, pero bueno, está bueno el aporte. O sea, está bueno el aporte y a veces uno, cuando tiene que buscar drivers o todo eso, se confunde, porque, y bueno, ¿en qué driver será este? O dónde me bajo el driver de sonido o lo que sea. Bueno, esto es capítulo aparte que también vamos a ver más adelante. Les pido de tarea que busquen algunas marcas y la clase que viene el lunes las mencionamos o las trabajamos un poquito más. Bueno, entonces, una de las cuestiones es lo que decíamos, ¿no? De tener en cuenta las marcas. ¿Qué es lo que dice el documento? Dice que con frecuencia las placas base tienen nuevas características o estándares que pueden ser incompatibles con componentes anteriores. Un ejemplo de esto es la memoria. Es decir, si yo me compro una placa nueva, seguramente va a venir con memoria del tipo, ¿de qué tipo va a venir una motherboard nueva? ¿Qué tipo de memoria es la última? DDR4. DDR4, exactamente. Y si yo tengo en mi máquina anterior, tengo memoria DDR3, obviamente eso va a ser incompatible. Entonces, si yo quisiera cambiar mi placa madre, tengo que ver si estoy dispuesto a cambiar también la memoria y seguramente también el micro, que ahora lo vamos a analizar, o si no, busco alguna de una generación anterior que sea de mejor calidad que la mía, pero de una generación que sea compatible con, digamos, con la versión que yo tengo. Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta es la compatibilidad y o sea, un término parecido se llama retrocompatibilidad. ¿Qué es la retrocompatibilidad? La compatibilidad hacia atrás. Por ejemplo, el estándar del ATX es totalmente retrocompatible. ¿Por qué? Porque yo puedo comprarme una fuente actual y lo puedo poner a una máquina de hace 15 años. Es más, si me compro una fuente actual de 24 pines, recuerdan que los 24 pines por lo general se saca los 4 que la harían de 20. Entonces, eso es retrocompatible con un motherboard que tenga una TX de 20 pines. ¿Sí? A eso denominamos retrocompatibilidad. Ir para atrás en la compatibilidad. Al seleccionar una placa base de reemplazo, asegúrese de que sea compatible con la CPU, que era lo que hablábamos recién, la RAM, lo que mencionábamos recién, adaptador de video y tarjetas de video. ¿Sí? Eso es a tener en cuenta. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una placa Wi-Fi que sea PCI, fíjense que en este ejemplo aparece un slot PCI, pero en el ejemplo del video de instalación tenía solamente 3 PCI Express de una X. Entonces, si yo quiero seguir teniendo mi placa de Wi-Fi, voy a tener que comprarme otra porque no va a ser compatible con esas tarjetas. Bien. Bueno, esto no se puede cambiar, pero lo que sería el socket y el conjunto de chipset en la placa base deben ser compatibles con la CPU. ¿Sí? Entonces, eso también va de la mano de lo que mencionamos con la compatibilidad y retrocompatibilidad. Acá tenemos que tener en cuenta memoria y tenemos que tener en cuenta CPU, que sea compatible con la placa madre. Habla de los chipsets, pero está totalmente ligado al socket. ¿Sí? Está totalmente ligado a lo que sería el socket de compatibilidad. La placa base también
Debe tener espacio para el conjunto del disipador térmico y ventilador existente si se vuelve a utilizar la misma CPU. Preste especial atención a la cantidad y tipo de ranuras de expansión, lo que mencionamos hace un rato. Asegúrese de que coincidan con las tarjetas adaptadoras existentes y que permitan el uso de nuevas tarjetas. La fuente de alimentación debe tener conexiones que se adapten a la nueva placa base. Y además yo tendría que saber, lo vamos a anotar acá con el tema de la compatibilidad, es la fuente. Además de que tenga las conexiones, ¿qué tendría que tener mi fuente? Capacidad de consumo o capacidad de potencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo una fuente de 350 watts, por citar un ejemplo, el mother que tengo consume 65 y yo estoy casi al límite. Si le pongo un nuevo mother que consuma muchísimo más, quizás la fuente no esté preparada para soportar esa placa base. ¿Sí? A eso hace referencia. Bien, bueno, y esto, ¿no? De que debe encajar físicamente en el gabinete actual. ¿Quieren que pongamos gabinete también? Digo, si yo tengo un gabinete Sí. mini ITX, chiquitito, con un socket LGA 1155 que es de Intel, pero después me compro un mother que es más grande, un B365 por ejemplo, vamos, acá miren, H110, miren, este es un mother, ¿no? Que tenemos, uy, ¿por qué es tan grande este? Bueno, a ver, acá, no importa, simplemente tiene que ver con el factor de forma, no se concentra en esta cuestión. Yo tengo acá un mother que es un H110, que es de tecnología o de plataforma Intel, y tiene un socket LGA. Y se ve el tamaño, ¿no? que puede llegar a tener. Acá abajo es para otra cosa, esto que tengo, pero también es un H110, también es Intel, también es LGA, pero es igual de tamaño así a simple vista. No, no es igual de tamaño. No, ¿Sí? parece más rectangular. Y parece más largo, claro. Entonces, si yo tengo o sea, no es lo mismo este que estoy ahí en imagen que este que tengo acá. Este parece chiquitito. ¿Sí? Fíjense que este tiene el estándar de ¿qué? Que tenía una sola PCI Express. PCI Express es el conector, pero cuando tenía una sola ranura de expansión, el estándar se denominaba ITX, ¿se acuerdan? Sí, es un mar chiquitito esto. Entonces, lo que yo digo con el factor de forma o con la compatibilidad que tengo que tener en cuenta es que si yo tengo un mother chiquitito y tengo un gabinete grande, no me importa, después lo cambio y no hay problema. Ahora, si tengo un mother chiquitito y mi gabinete es chiquito, no puedo ponerle el otro que es totalmente largo, porque no va a entrar. Ese es el factor de forma que debo respetar, digamos, no tiene otra cuestión. Bien, volvemos acá. Bueno, para armar la PC, elige un conjunto de chips que proporcione las capacidades que necesita. Por ejemplo, puede comprar una placa base con un conjunto de chips que permita el uso de varios puertos USB, varios puertos ISATA, sonido envolvente, video y todo esto. ¿A qué hace referencia con esta cuestión? Fíjense que lo que nos está diciendo acá es que yo lo que tengo que tener en cuenta es que si tengo un mother con 6 puertos USB, a ver, eh, tenemos alguno que se visualice acá. A ver, analicemos este, por ejemplo. Bueno, bien sencillo, no está cargando. Si yo tengo un mother con 6 puertos USB, cuando lo reemplace, y si tengo los 6 puertos USB ocupados, si este justo tiene 6, no lo reemplace por uno que tiene 4. ¿Por qué? Porque no me van a entrar las cosas. Porque si yo en el puerto USB conecto mouse, teclado, parlantes, un pendrive, una impresora, no sé, el celular, y tengo los 6 puertos ocupados, si yo compro uno de 4 puertos USB, va a haber 2 cosas que no voy a poder conectar.
¿sí? Eso es lo que diría de tener en cuenta. Después, con respecto a las conexiones SATA, lo mismo. Es decir, que si yo me fijo acá, tengo varios puertos SATA. Supónganse que yo tengo, no sé, 2 discos rígidos y una lectora de CD. Entonces, en el ejemplo del H110 que estábamos viendo recién chiquitito, este H110 me parece que tiene solamente 2 puertos SATA. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2 puertos, no, bueno, tiene más este, pero si yo tengo 2 puertos SATA y tengo 3 unidades, lo que me va a pasar es que alguna no voy a poder conectar. ¿Vamos con esa idea? Eso es a lo que apunta Sí, sí. con respecto a eso. Tener en cuenta esas cuestiones que podrían denominarse básicas, pero si no las tengo en cuenta no van a ser básicas. Yo ya me lo compré y lo tengo y listo, ¿no? Como que no lo puedo cambiar o se me complica. Bueno, esto de que el paquete de CPU debe coincidir, ¿sí? O sea, con los puntos de conexión, eso, digamos, es tener en cuenta el socket con lo que vamos a poner. Los datos se transfieren de una parte de la PC mediante los cables conocidos como bus. El bus tiene 2 partes, ¿sí? Lo que sería el bus de datos del componente de la PC, la proporción de la dirección que coincida con el bus de dirección también. Sí, tiene que ver todo con compatibilidades, básicamente esto. ¿Cómo lo reducimos nosotros? Bueno, me fijo qué socket tiene mi placa madre y lo voy a tener que reemplazar por un socket parecido. En la práctica, ¿cómo sería esto? Yo recién les dije a ustedes de un mother que se llama H110. Si yo entro a la página de ASUS, por ejemplo, del H110, acá me lo da bastante fácil, me está diciendo que el socket es 1151. Este sería el socket. ¿Sí? Ahora, si yo busco otro mother totalmente distinto, por ejemplo, un H365, fíjense que el H365, esto nos sirve para visualizarlo, ¿qué tipo de socket tiene? 1151 también. Entonces, como es el mismo socket, como va el mismo procesador, todos estos buses de conexión, perdón, los buses de dirección, los buses de datos, el bus de control, va a ser exactamente igual porque coinciden. Ahora, miren, si yo buscara un motherboard, no sé, un B460, por ejemplo, el B460 va a tener otro socket que no es el 1151. A ver si nos aparece acá. Bueno, no nos aparece, pero no va a ser compatible con lo que teníamos anteriormente. A eso apunta con que empecemos a pensar las compatibilidades respecto al procesador y respecto a los buses. Bien, bueno, otra cuestión a trabajar o a pensar un poco, pero ya todos los procesadores vienen de 64 bits, esto no tendríamos que tener o sea, mucho a tener en cuenta, pero sí podríamos tener en cuenta la capacidad máxima o la tolerancia máxima de memoria. Por ejemplo, un Mother H110, por citar un ejemplo, por ahí me permite expandirlo hasta 16 GB de memoria. Y el 365 me permite hasta 64 GB de memoria. ¿Sí? Una cuestión que podría haber a priori es que el 365, que es este, que tenemos acá, ¿cuántos bancos tiene? Tiene 4. 4. Claro. Y si yo miro el H110 que veíamos hace un ratito, que es compatible, que es totalmente compatible, fíjense que viene con 2 bancos de memoria. Entonces, ahí digo, bueno, si yo no sé, tengo un H110 y ya le puse los 16 GB de memoria o los 32 que me permite. Y no le puedo agregar más porque no lo acepta. No le puedo poner más cantidad de memoria. Entonces, ¿qué hago? Me compro un 365, uso el mismo procesador, uso las memorias que ya tenía y me compro 2 memorias más para llegar a 64 GB. Eso es de lo que habla un poco el documento. Bien. Bueno, y esto, o sea, tener en cuenta las ranuras de expansión, ¿sí? Que era lo que hablamos hace un rato, si va a ser PCI, PCI Express, y si yo ya tengo cosas, es decir, si yo ya tengo cosas, tendría que ver si tengo que comprar nuevas o si me sirven las que ya tengo.
Al armar un equipo, elija la placa base que posea las ranuras adecuadas para satisfacer sus necesidades actuales. Y siempre, 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 esto pasa siempre, es pensar a futuro, ¿sí? Yo hoy me arreglo con un H110, pero el año que viene por ahí sale un Windows nuevo, ¿sí? Y me va a andar, o por ahí va a seguir estando Windows 10, pero va a salir una actualización nueva. Y ustedes vieron que en cada actualización la máquina, como los teléfonos, empiezan a quedar más lentos. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es el hecho de eh, pensar un poquito al futuro medianamente cercano. Si yo tengo algo de mejor performance, de acá a un año voy a seguir teniendo máquina. Si yo me quedo con lo justito, o sea, llego hasta ahí y por ahí el año que viene tengo que hacer toda una modificación por no haberla hecho antes. Esas son cosas que uno tiene que por ahí pensar. Bien, esto que tenemos acá lo vamos a colocar para que les quede en el documento, esto mismo. Y bueno, hasta hoy vamos a cerrar con esta cuestión, si no vamos a meter otra cosa. Lo que vamos a trabajar el lunes, vamos a trabajar justamente con los sockets que vamos a encontrar en las distintas plataformas, en lo que sean LGA y lo que sean PGA, los factores de forma que vamos a poder llegar a encontrar, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de los procesadores. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Que ya habíamos mencionado un poco esto, ¿no? Lo del FSB, lo de todas estas cuestiones, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle. Así que bueno, en resumen, tengamos en cuenta de que si elegimos una placa para reemplazar, y que, ¿cuándo voy a reemplazar una placa? O sea, ¿cuándo sería momento de reemplazar una placa madre? Generalmente cuando se rompe, cuando se daña. Es raro que alguien, o sea, se haya comprado una placa y después la quiera actualizar directamente. Pero se me rompió la placa, no funciona, yo tengo que elegir una para reemplazarla y la idea es tener en cuenta estos tópicos. ¿Es compatible con las cosas que tengo? ¿Me va a funcionar? ¿Es igual de rápida? ¿Es mejor de rápida? Y bueno, por ese lugar vamos a apuntar. Bueno, detengo la grabación.